Parte 3. No prestes atención a los hombres detrás del telón. Detrás del trono hay algo más grande que el mismo rey. El mundo está gobernado por personajes muy distintos de los imaginados por quienes no están detrás de la escena. La verdad es que un elemento de los grandes centros financieros es dueño del gobierno de los días de Andrew Jackson. En 1775 la guerra americana revolucionaria comenzó, cuando las colonias americanas buscaron despegarse de Inglaterra y su monarquía opresora. Aunque hubo muchas razones para la revolución, una en particular sobresale como la causa primordial. El rey Jorge III de Inglaterra prohibió la moneda sin interés independiente que las colonias estaban produciendo y usando, forzándolos a pedir dinero del Banco Central inglés con interés, inmediatamente poniendo a las colonias en deuda. Y como luego dijo B. Franklin, la negativa del rey Jorge III de permitir a las colonias operar un sistema monetario honesto que liberaría al hombre ordinario de las palancas de los manipuladores de dinero fue probablemente la causa primordial de la revolución. En 1783 América ganó su independencia de Inglaterra, sin embargo su batalla en contra del concepto de banco central y de los hombres corruptos y llenos de avaricia asociados con él habían comenzado. ¿Qué es un banco central? Un banco central es una institución que produce la moneda de una nación entera. Basados en precedentes históricos, existen dos poderes específicos intrínsecos en la práctica del Banco Central: el control de las tasas de interés y el control del suministro de dinero o inflación. El Banco Central no solo provee de dinero a la economía de un gobierno, se lo presta con interés. Entonces, aumentando o disminuyendo el suministro de dinero, el Banco Central regula el valor de la moneda emitida. Es crucial entender que la estructura entera de este sistema puede producir una sola cosa a largo plazo: deuda. No se necesita demasiado ingenio para entender esta estafa. Cada dólar producido por el Banco Central es prestado con interés. Esto significa que cada dólar producido es realmente un dólar más un cierto porcentaje de deuda basado en ese dólar. Y como el Banco Central tiene un monopolio sobre la producción de la moneda del país entero, y ellos prestan cada dólar con deuda inmediata asociada a él, ¿de dónde sale el dinero para pagar esta deuda? Solo puede venir nuevamente del Banco Central, lo que significa que el Banco Central tiene que incrementar constantemente su suministro de dinero para temporalmente cubrir la deuda pendiente creada, y puesto que ese nuevo dinero es también prestado con interés, crea más deuda. El resultado final de este sistema sin falla es esclavitud, porque es imposible para el gobierno y para el público salir algún día de esta deuda autogenerada. Los padres fundadores de este país estaban bien conscientes de esto. Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas que un ejército. Si el pueblo americano alguna vez permite a los bancos privados controlar la emisión de la moneda, los bancos y las corporaciones que crecerán alrededor de ellos privarán al pueblo de su propiedad hasta que sus hijos despierten sin casa. Thomas Jefferson. Si quiere permanecer esclavo de los banqueros y pagar los costes de su propia esclavitud, permítanles continuar creando el dinero y controlando el crédito de la nación. A principios del siglo XX, los Estados Unidos habían implementado y eliminado algunos sistemas del Banco Central, que fueron estafando a través de crueles intereses bancarios. En ese momento, las familias dominantes en los bancos y negocios del mundo eran los Rockefeller, los Morgan, los Warburg y los Rothschild. Y a principios de 1900 buscaron instalar una vez más leyes para crear otro banco central. Sin embargo, sabían que el gobierno y el público desconfiaban de tal institución, así que necesitaron crear un incidente para afectar la opinión pública. Así que J.P. Morgan, considerado públicamente un conocedor financiero de la época, aprovechó su influencia masiva publicando rumores que un banco prominente de Nueva York era insolvente o había quebrado. Morgan sabía que esto causaría histeria masiva, que también afectaría a otros bancos, y así fue. El público, temiendo perder sus depósitos, comenzó masivamente a retirar su dinero. Consecuentemente, los bancos fueron forzados a reclamar sus préstamos, obligando a los endeudados a vender sus propiedades, y así comenzó una espiral de quiebras, reposesiones y desorden. Poniendo las piezas en orden unos años más tarde, Frederick Allen en la revista Life escribió: los intereses Morgan tomaron ventaja para precipitar el pánico, guiándolo astutamente mientras sucedía. Sin conciencia del fraude, el pánico de 1907 tuvo una investigación
investigación parlamentaria congresional dirigida por el senador Nelson Aldrich, quien tenía lazos íntimos con los carteles bancarios, y luego formó parte de la familia Rockefeller por casamiento. La comisión dirigida por Aldrich aconsejó que debería implementarse un banco central para evitar que un pánico como el de 1907 volviera a suceder. Esta fue la chispa que los banqueros internacionales necesitaban para iniciar su plan. En 1910 hubo una reunión secreta en la propiedad de JP Morgan, en las costas de Georgia. Fue ahí donde se escribió la ley del Banco Central, llamada Acta de Reserva Federal. Esta legislación fue escrita por banqueros, no legisladores. Esta reunión fue tan secreta, tan oculta al conocimiento del gobierno o el público, que las 10 personas que formaron parte camuflaron sus nombres cuando salieron de la isla. Después que esta ley fue elaborada, fue entregada a su figura política, el senador Nelson Aldrich, para introducirla en el Congreso. Y en 1913, con fuerte patrocinio político de parte de los banqueros, Woodrow Wilson fue presidente habiendo ya aceptado firmar el Acta de Reserva Federal a cambio de apoyo en su campaña. Y 2 días antes de Navidad, cuando la mayor parte del Congreso estaba en casa con sus familias, el Federal Reserve Act se votó positivamente. Wilson a su vez lo hizo ley. Años después, W. Wilson escribió arrepentido: nuestro sistema de crédito está concentrado en manos privadas. El crecimiento de la nación y por consiguiente de todas nuestras actividades está en las manos de unos pocos hombres, quienes necesariamente por motivos de sus propias limitaciones congelan, frenan y destruyen la genuina libertad económica. Nos hemos transformado en uno de los peores gobernados, uno de los más completamente controlados y dominados de los gobiernos del mundo. No más un gobierno de libre opinión, no más un gobierno de voto de la mayoría, sino un gobierno de la opinión y coacción de un pequeño grupo de hombres dominantes. El congresista Louis McFadden también expresó la verdad después de la aprobación de la ley. Un sistema bancario mundial está siendo preparado aquí, un superestado controlado por banqueros internacionales actuando conjuntamente para esclavizar al mundo en pos de su propio placer. El Banco Central ha usurpado al gobierno. Al público se le dijo que el sistema de reserva federal era un estabilizador económico y que la inflación y la crisis económicas eran algo del pasado. Bueno, como muestra la historia, nada está más lejos de la verdad. El hecho es que los banqueros internacionales ahora tienen una máquina ajustada para expandir sus ambiciones personales. ¡Vive! 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 Por ejemplo, de 1914 a 1919, el FED incrementó el suministro de dinero a casi un 100%, traducido en grandes préstamos a los bancos pequeños. Entonces, en 1920, el FED retiró porcentajes masivos del suministro de dinero, así forzando a los bancos menores a cancelar su enorme cantidad de préstamos, y como en 1907, hubo corridas bancarias, quiebras y el subsiguiente colapso. Más de 5.400 bancos competitivos fuera del FED colapsaron, aún más consolidando el monopolio de un grupo pequeño de banqueros internacionales. Al tanto de este crimen, el congresista Lindbergh se puso de pie y dijo en 1921: bajo el Acta de Reserva Federal, los pánicos son creados científicamente. El pánico actual es el primero creado científicamente y funcionó como calculamos una ecuación matemática. Sin embargo, el pánico de 1920 fue solo un precalentamiento. Del 21 al 29, el FED otra vez incrementó el suministro de dinero, otra vez resultando en grandes préstamos al público y los bancos. Había otro nuevo tipo de préstamo llamado préstamo margen en el mercado bursátil. Muy simple. Un préstamo margen le permitía al inversor pagar solo el 10% del precio de un título, con el otro 90% siendo prestado a través del corredor de bolsa. En otras palabras, una persona podía tener $1.000 en títulos solo pagando 100. Este método era muy popular en los años 20. Cuando todo el mundo parecía estar haciendo dinero en la bolsa. Sin embargo, este préstamo tenía una trampa. Podía ser pedido en cualquier momento y debía ser pagado en 24 horas. Esto se llama un pedido marginal, y el resultado de un pedido marginal es la venta del stock comprado con el préstamo. Entonces, unos meses antes de octubre del 29, J.D. Rockefeller, Bernard Baruch y otros conocedores silenciosamente se retiraron de la bolsa, y el 24 de octubre de 1919, los financieros de Nueva York, quienes entregaron los préstamos marginales, empezaron a pedirlos en masa. Esto provocó instantáneamente una venta masiva en el mercado, puesto que todos debían cubrir sus préstamos marginales. Esto disparó corridas masivas de bancos por la misma razón, a su vez colapsando 16.000 bancos, habilitando a los banqueros internacionales conspiradores a no solo comprar bancos rivales a descuento, sino también a comprar corporaciones completas por centavos de dólar. Fue el robo más grande de la historia americana. Pero eso no se detuvo ahí. En lugar de expandir el suministro de dinero para recuperar este colapso económico, el FED realmente lo redujo.
alimentando una de las más grandes depresiones de la historia. Nuevamente enfadado, el congresista Louis McFadden, un viejo oponente del cartel bancario, comenzó a traer procedimientos de destitución contra el Federal Reserve Board, diciendo que la caída y la depresión fue una ocurrencia cuidadosamente planeada. Los banqueros internacionales buscaron traer una condición de desesperación para así ellos surgir como los dueños de todos nosotros. No es sorprendente que luego de 2 intentos de asesinato, McFadden fuera envenenado en un banquete antes de que pudiera comenzar con los procedimientos de destitución. Y ahora, habiendo reducido la sociedad a la miseria, los banqueros de la Reserva Federal decidieron que el patrón oro debía ser eliminado. Para hacer esto necesitaron obtener el oro remanente en el sistema, así que bajo la pretensión de ayudar a terminar con la depresión, se produjo la recuperación de oro en el 33. Bajo amenaza de prisión por 10 años, todos en América fueron exhortados a entregar todo el oro al tesoro esencial robando al público. A finales del 33 el patrón oro fue abolido. Si miras un billete de dólar antes del 1933, dice que es convertible en oro. Si miras un billete de dólar actual, dice que es moneda de curso legal, lo que significa que es apoyado por absolutamente nada. Es papel sin valor. Lo único que le da valor a nuestro dinero es cuanto hay en circulación. Por consiguiente, el poder para regular el suministro de dinero es también el poder de regular su valor, que también es el poder para poner economías y sociedades enteras de rodillas. Denme el control del suministro de dinero de una nación y no me importará quién haga sus leyes. Es importante entender claramente que la Reserva Federal es una corporación privada. Es tan federal como Federal Express. Hace sus propias pólizas y está virtualmente sin regulación del gobierno de los Estados Unidos. Es un banco privado que presta toda la moneda con interés al gobierno. Completamente consistente con el modelo de banco central fraudulento del que el país buscó escapar cuando declaró su independencia en la Guerra Revolucionaria Americana. Volviendo a 1913, el Acta de Reserva Federal no fue la única ley anticonstitucional que se mandó al Congreso. También mandaron el impuesto federal al ingreso. Vale la pena aclarar que la ignorancia del pueblo americano frente al impuesto federal al ingreso es un testamento de cuán entorpecida e inconsciente realmente la población americana. Para empezar, el impuesto federal al ingreso es completamente anticonstitucional, porque es un impuesto directo y no igualitario. Todos los impuestos directos deben ser igualitarios para ser legales según la Constitución. Segundo, el número requerido de estados para ratificar la enmienda para permitir el impuesto federal al ingreso nunca fue alcanzado, y esto ha sido citado incluso en la Corte de Casos Modernos. En tercer lugar, en el presente aproximadamente el 25% del ingreso promedio de un trabajador se le quita a través de este impuesto y adivina a dónde va el dinero. Va a pagar el interés de la moneda producida por el fraudulento Banco de Reserva Federal. Un sistema que no debe existir en absoluto. El dinero que haces trabajando 3 meses del año va literalmente a los bolsillos de los banqueros internacionales, a los dueños del banco privado de la Reserva Federal. Y en cuarto lugar, aun con la afirmación fraudulenta del gobierno y la legalidad del impuesto al ingreso, no hay literalmente ningún estatuto ni ley en existencia que le requiera pagar este impuesto. Punto. Realmente esperaba que, por supuesto, hubiera una ley que pueda señalar en el libro de leyes que requiera que presentes el retorno del impuesto. Estuve en un punto donde no pude encontrar el estatuto que claramente haga a una persona culpable. Al menos no a mí o a la mayor parte de la gente que conozco, así que no tuve más remedio que renunciar. Basado en la investigación que hice a través del año 2000 y que aún estoy haciendo, no he encontrado esa ley. Le he preguntado al Congreso, a un montón de gente, le he preguntado a ayudantes del comisionado del IRS y no pueden contestar, porque si contestan, el pueblo americano va a saber que todo esto es un fraude. No he presentado un impuesto federal de ingresos desde que renuncié. No he presentado un retorno de impuestos desde el 99. El impuesto al ingreso es nada menos que la esclavización del país entero. Ahora, con el control de la economía y el robo perpetuo de riqueza, es solo un lado del cubo de Rubik que los banqueros tienen en sus manos. La próxima herramienta para ganancia y control es la guerra. Desde el origen de la Reserva Federal en 1913, un número de grandes y pequeñas guerras han comenzado. Las 3 más pronunciadas fueron la Primera Guerra Mundial, la Segunda y Vietnam.
Primera Guerra Mundial, en 1914. Las guerras europeas empezaron centradas alrededor de Inglaterra y Alemania. El pueblo americano no quería saber nada con la guerra. Y el presidente Wilson públicamente declaró la neutralidad. Sin embargo, bajo la superficie, la administración americana buscaba alguna excusa para poder entrar en guerra. En una notoria observación hecha por el secretario de Estado William Jennings, los grandes intereses bancarios estaban profundamente interesados en la guerra mundial debido a las oportunidades de grandes ganancias. Es importante entender que la cosa más lucrativa que puede ocurrir a los banqueros internacionales es la guerra, porque obliga a un país a pedir aún más dinero al Banco de la Reserva Federal con interés. El asesor principal y mentor de W. Wilson era el coronel Edward House, un hombre de conexiones íntimas con los banqueros internacionales que querían entrar en la guerra. En una conversación documentada entre el coronel House, asesor de Wilson, Sir Edward Grey, el secretario exterior de Inglaterra, sobre cómo hacer que América entre en guerra, Grey preguntó: ¿qué harían los americanos si los alemanes hundieran un crucero con pasajeros americanos a bordo? House respondió: creo que una llamarada de indignación barrería a los Estados Unidos y eso por sí mismo sería suficiente para llevarnos a la guerra. Así que el 7 de mayo de 1915, bajo esencialmente sugerencia de Sir Edward Grey, un barco llamado el Lusitania fue enviado intencionalmente a aguas controladas por Alemania, donde se sabía que había barcos militares alemanes. Y como es de esperarse, barcos o alemanes torpedearon el barco haciendo explotar municiones almacenadas, matando a 1.200 personas. Para entender mejor la naturaleza intencional de esta conspiración, la embajada alemana de hecho colocó avisos en el New York Times diciendo a la gente que si abordaban el Lusitania lo hicieran a su propio riesgo, porque pasaría navegando de América a Alemania a través de la zona de guerra y sería propenso a ser destruido. De hecho, y como fue anticipado, el hundimiento del Lusitania causó una ola de ira frente a la población americana y América entró en la guerra poco después. La Primera Guerra Mundial causó casi 400.000 muertes americanas. J.D. Rockefeller ganó alrededor de 200 millones de dólares. Sin mencionar que la guerra costó alrededor de 30.000 millones de dólares para los americanos, la mayor parte fue pedida al Banco de la Reserva Federal con interés, expandiendo aún más las ganancias de los banqueros internacionales. Segunda Guerra Mundial. El 7 de diciembre del 41, Japón atacó a la flota americana en Pearl Harbor, provocando nuestra entrada en la guerra. El presidente Franklin D. Roosevelt declaró que el ataque fue un día que vivirá en la infamia. Un día de infamia, seguramente, pero no por el supuesto ataque sorpresa de Pearl Harbor. Después de 60 años de información saliendo, está claro que no solo el ataque sobre Pearl Harbor era conocido semanas antes, fue deseado y provocado. Roosevelt, en cuya familia habían sido banqueros desde el siglo XVIII, cuyo tío Freddy, que estuvo en la Junta de la Reserva Federal original, estaba muy a favor de los intereses de los banqueros internacionales, y el interés era entrar en la guerra. Y como hemos visto, nada es más beneficioso para los banqueros internacionales que la guerra. En una entrada en el jornal del secretario de Guerra Roosevelt, Ernest Timon, fechada el 25 de noviembre del 41, él documentó una conversación que tuvo con Roosevelt. La cuestión era cómo los manipularíamos para que hagan el primer disparo. Era deseable asegurarse de que los japoneses fueran los que hicieran esto, para que no hubiera dudas de quiénes eran los agresores. En los meses que predecieron al ataque de Pearl Harbor, Roosevelt hizo todo lo posible para enojar a los japoneses, mostrando una postura de agresión. Él detuvo todas las importaciones japonesas de petróleo americano, congeló todos los bienes japoneses en los Estados Unidos, hizo públicos préstamos a la China nacionalista y entregó ayuda militar a los ingleses, ambos enemigos de Japón en la guerra, que dicho sea de paso viola las reglas de guerra internacional. Y el 4 de diciembre, 3 días antes del ataque, la inteligencia australiana advirtió a Roosevelt sobre una fuerza de ataques japoneses moviéndose hacia Pearl Harbor. Roosevelt lo ignoró. Entonces, como fue deseado y permitido, el 7 de diciembre Japón atacó Pearl Harbor matando a 2.400 soldados. Antes de Pearl Harbor, el 83% del público americano no quería tener nada que ver con la guerra. Después de Pearl Harbor, 1 millón de hombres se ofrecieron como voluntarios para la guerra. Es importante destacar que la guerra de la Alemania nazi era ampliamente apoyada por dos organizaciones, una de las cuales era llamada IG Farben. IG Farben produjo el 84% de los explosivos y aún el Zyklon B usado en los campos de concentración para matar a millones de personas. Uno de los socios no conocidos de IG Farben fue Standard Oil Company de J.D. Rockefeller en América. De hecho, la Fuerza Aérea Alemana no podía operar sin un aditivo especial creado por
por Standard Oil de Rockefeller. El drástico bombardeo alemán de Londres, por ejemplo, fue posible por una venta de $20 millones de combustible a Lee Farben por Standard Oil Company de Rockefeller. Este es solo un pequeño ejemplo de cómo empresas americanas solventaron ambos lados de la Segunda Guerra Mundial. Una de las otras organizaciones traidoras que vale la pena nombrar es la Union Banking Corporation de New York. No solo financió numerosos aspectos del ascenso al poder de Hitler, junto con materiales reales durante la guerra, era también un banco para lavar dinero nazi, y esto fue eventualmente descubierto por tener millones de dólares de dinero nazi en sus bóvedas. La Union Banking Corporation de Nueva York fue eventualmente congelada por violación de la ley de negociación con el enemigo. ¿Adivina quién era el director y vicepresidente del Union Bank? Prescott Bush, el abuelo de nuestro presidente actual, y por supuesto el padre de nuestro presidente anterior. Ten esto en mente cuando consideres las disposiciones morales y políticas de la familia Bush. Vietnam. La declaración oficial de guerra de los Estados Unidos sobre Vietnam del Norte en el 64 fue después de un supuesto incidente involucrando barcos destructores americanos siendo atacados por barcos PT de Vietnam del Norte en el Golfo de Tonkin. Esto fue conocido como el incidente del Golfo de Tonkin. Esta única situación fue el pretexto catalítico para el despliegue masivo de tropas y guerras completa. Sin embargo, hay un problema. El ataque contra los destructores americanos por los botes PT vietnamitas nunca sucedió. Fue una farsa para tener una excusa y entrar en guerra. El anterior secretario de Defensa Robert McNamara dijo años antes que el incidente del Golfo de Tonkin fue un error, mientras muchos otros oficiales han hecho público que fue una farsa propaganda, una completa mentira. Una vez en guerra fue un negocio, como siempre. En octubre del 66 el presidente Lyndon Johnson levantó las restricciones comerciales en el bloque soviético sabiendo muy bien que los rusos estaban suministrando hasta un 80% del material de guerra a los norvietnamitas. Seguidamente los intereses de Rockefeller financiaron fábricas en la Unión Soviética que los rusos usaron para fabricar equipamiento militar y enviarlo a Vietnam del Norte. Sin embargo, la financiación de ambos lados del conflicto era solo una cara de la moneda. En el 85 las reglas de compromiso de Vietnam fueron desclasificadas. Detallaba qué podían y no podían hacer las tropas militares en la guerra. Incluía cosas absurdas como los sistemas de misiles contra aviones no podían ser bombardeados hasta que se supiera que fueran completamente funcionales. No se podría perseguir a ningún enemigo una vez que cruzaran el borde de Laos o Camboya, y lo más revelador de todo, los blancos estratégicos más críticos no podían ser atacados, a menos que el ataque fuera iniciado por oficiales de alto rango. Aparte de estas ridículas limitaciones impuestas, Vietnam del Norte fue informado sobre estas restricciones, y solo así pudo crear estrategias completamente basadas en las limitaciones sobre las fuerzas americanas. Debido a esto, la guerra duró tanto tiempo, y la razón fundamental es esta: la guerra de Vietnam no se pretendía ganar, solo mantenerla. Esta guerra por beneficios causó 58.000 muertes americanas y 3 millones de vietnamitas muertos. Entonces, ¿dónde estamos ahora? El 11 de septiembre fue el inicio de lo que es ahora un plan acelerado creado por una élite cruel. Fue un pretexto de guerra muy parecido al hundimiento de Lusitania, la provocación de Pearl Harbor y la mentira del Golfo de Tonkin. De hecho, si el 11S no fue planeado, sería una excepción en la regla. Ha sido usado para comenzar dos guerras ilegales no provocadas, una contra Irak y otra contra Afganistán. No obstante, el 11S fue el pretexto para otra guerra. La guerra contra ti. La Patriot Act, el acta de tribunales militares y otras legislaciones están diseñadas para destruir tus libertades civiles y limitar tu capacidad de luchar contra lo que viene. Actualmente en los Estados Unidos, sin previo aviso a la mayoría de americanos con el cerebro lavado, tu casa puede ser registrada sin una orden, sin estar tú en ella. También pueden arrestarte sin decirte los cargos. Detención indefinida sin acceso a un abogado y siendo legalmente torturado. Todo bajo la sospecha de que podría ser un terrorista. Si necesitas un cuadro ilustrativo de lo que está sucediendo en este país, veamos cómo la historia se repite a sí misma. En febrero del 93, Hitler dirigió un ataque de falsa bandera, incendiando el edificio de su propio parlamento alemán, el Reichstag, y culpando a terroristas comunistas. Algunas semanas después aprobó el Enabling Act, que erradicaba completamente la constitución alemana, destruyendo las libertades de las personas. Esto permitió una serie de guerras preventivas, todas justificadas frente al pueblo alemán, como necesarias para mantener la seguridad de la nación. Existe un mal que amenaza a todos los hombres, mujeres y niños de esta gran nación. Debemos tomar medidas para garantizar nuestra seguridad nacional y proteger nuestra patria.
George Bush. ¿George Bush? No. Hitler. Cuando anunció la Gestapo a la gente. Las cuestiones del comunismo y sus organizaciones de fachada no deberían ensombrecer los hechos. Nuestro enemigo es una red radical de terroristas y todos los gobiernos que lo apoyan. Es hora de despertar. La gente en el poder hace lo que sea necesario para asegurarse de que estés continuamente confundido y manipulado. La percepción de la realidad de la mayoría, especialmente en el terreno político, no es la suya propia. Les es sagazmente impuesta sin que ellos siquiera se den cuenta. Por ejemplo, gran parte del público cree que en realidad la invasión de Irak está saliendo mal, porque la violencia sectaria no parece detenerse. Lo que el público no alcanza a ver es que la desestabilización de Irak es exactamente lo que quieren quienes están detrás del gobierno. Esta guerra pretende ser sostenida para que la región pueda ser dividida, se pueda mantener el dominio del petróleo, se recojan continuos beneficios para los contratistas de defensa, lo más importante, que se establezcan bases militares permanentes para usarse como puntos de lanzamiento contra otros países petroleros no dispuestos a ceder, como Irán y Siria. Para entender mejor que la guerra civil y la desestabilización es puramente intencional, en 2005 dos comandos ingleses SAS fueron arrestados por la policía iraquí, tras haber sido capturados conduciendo un coche, disparando a civiles mientras iban vestidos como árabes. Después de ser arrestados y encerrados en la cárcel de Basora, el ejército británico requirió que soltaran a sus hombres inmediatamente, cual el gobierno de Basora se negó. Tanques ingleses irrumpieron y sacaron a los hombres de la prisión de Basora. Si quieres destruir una zona, ¿cómo lo haces? Hay dos maneras. Puedes ir y bombardearla, pero no es muy eficiente. Lo que haces es tratar que la gente de la zona se mate entre ellos y destruyan su propio territorio, sus propias granjas. Y es lo que se ha hecho en esa zona. La manera que destruyes un oponente es hacer que se destruya a sí mismo, dividiendo sus filas contra ellos mismos. Entonces ayudas a ambos lados. Tienes agentes en ambos lados inflamando ambos bandos y se exterminan entre ellos. Y ya es hora que algunos de nosotros despertemos a esta realidad. Que entendamos que la gente que trata de mantener imperios y crear imperios lo hacen manipulando a la gente que tratan de conquistar. Te preguntarás por qué la cultura entera está saturada de programas de entretenimiento de masas de todo tipo, mientras que el sistema educativo en Estados Unidos continúa su asombrosa decadencia estupidizante desde que el gobierno americano decidió hacerse cargo de los subsidios del sistema público educativo. Tu gobierno consigue lo que paga. Cuando entendamos eso, entonces miraremos a las instituciones educativas financiadas por el gobierno y veremos el tipo de estudiante y el tipo de educación que se está produciendo con estas escuelas financiadas por el gobierno. La lógica te dirá que si lo que sale de esas escuelas no está de acuerdo con lo que el Estado y el gobierno federal querían, entonces se debería cambiar. La idea es que el gobierno obtiene lo que pidió. No quieren que tus hijos sean educados. No quieren que pienses demasiado. Este es el porqué de nuestro país y nuestro mundo han sido prolíficos en entretenimientos, medios de comunicación de masas, espectáculos televisivos, parques de atracciones, drogas, alcohol y todo tipo de distracciones para mantener la mente humana entretenida. Así no te metes en el camino de la gente importante por pensar demasiado. Mejor despierta y entiende que hay gente que está guiando tu vida. Y tú ni siquiera lo sabes. Estamos en serios problemas. Porque ustedes y otros 62 millones de americanos están escuchándome ahora mismo. Porque menos del 3% de ustedes leen libros. Porque menos del 15% de ustedes lee la prensa. Porque la única verdad que conocen es lo que reciben a través de esta pantalla. Ahora mismo hay una generación entera que nunca conoció nada que no haya salido de esta pantalla. Esta pantalla es el Evangelio.
La última revelación. Esta pantalla puede crear o quitar presidentes, papas, primeros ministros. Esta pantalla es la fuerza más fantástica de este mundo sin Dios. Y tiembla si alguna vez cayera en las manos de la gente equivocada. Y cuando la compañía más grande del mundo controla la más fantástica fuerza propagandística de este mundo sin Dios, ¿quién sabe qué mierda se venderá como si fuera verdad en esta red? Así que escúchenme, escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es solo un parque de atracciones. Es un circo, un carnaval, una tropa de acróbatas ambulantes. Narradores de historias, bailarines, cantantes, malabaristas, bichos raros, domadores de leones y jugadores de fútbol. Estamos en el negocio de matar el aburrimiento. Pero ustedes se sientan ahí día tras día, noche tras noche. Todas las edades, colores, creencias, somos todo lo que ustedes conocen. Están empezando a creer las ilusiones que estamos haciendo aquí. Están empezando a pensar que esta pantalla es la realidad y que sus vidas son irreales. Ustedes hacen lo que esta pantalla les dice. Se visten como en esta pantalla, comen como en esta pantalla, educan a sus hijos como en esta pantalla y hasta piensan como les dicen. Esto es una locura masiva, están locos. En nombre de Dios, ustedes son lo real. Nosotros somos la ilusión. Lo último que los hombres detrás del telón quieren es un público consciente e informado capaz de tener pensamiento crítico. Por eso un continuo y fraudulento modelo psicológico es emitido vía religión, medios masivos y el sistema educativo. Buscan mantenerte en una distraída burbuja inocente y la jugada les está saliendo condenadamente bien. En 2005 se hizo un acuerdo entre Canadá, México y Estados Unidos. Este acuerdo, sin haberse anunciado al público, sin ser regulado por el Congreso, fusiona a los Estados Unidos, Canadá y México en una entidad, borrando todas las fronteras. Se le llama Unión Norteamericana. Quizá te preguntarás por qué nunca has escuchado hablar de esto. De hecho, solo hay un periodista de las grandes cadenas que han estado al tanto de este tema y ha tenido el coraje de cubrir este asunto. La política de fronteras abiertas de la administración Bush y su decisión de ignorar la imposición de las leyes inmigratorias de este país es parte de un plan más amplio. El presidente Bush firmó un acuerdo oficial que acabará con los Estados Unidos tal como los conocemos y dio ese paso sin la aprobación del Congreso. Ni del pueblo, ni de los Estados Unidos. Es un trato del que pocos han escuchado hablar. Fue hecho por muy poca gente, en la cima más alta, en beneficio de la clase inversora. Pero la gente de clase trabajadora, políticos de todo nuestro país, desde comunidades y ciudades, no saben nada sobre esto. Esto no es ningún trato comercial, es la eliminación total de soberanía de estos países, que también causará la aparición de una nueva moneda llamada el amero. Aparte de todo eso, pienso que quieren que la gente se centre en el dólar y no se fije en el amero. Eso es algo de lo que nadie está hablando y creo que va a tener un gran impacto en la vida de todos. En Canadá, en Estados Unidos y en México. El amero es la moneda propuesta para la comunidad norteamericana, que está siendo desarrollada en este momento entre Canadá, Estados Unidos y México para hacer una comunidad sin fronteras muy similar a la Unión Europea. El dólar canadiense y el peso mexicano serán reemplazados por el armero. Para cubrir con este acuerdo, la Constitución americana finalmente será abolida. Sería de esperar que una situación como esta estaría en la portada de los principales periódicos. Es entonces cuando te das cuenta que la gente detrás de este movimiento es la misma gente que está detrás de los medios masivos de comunicación y que no te dicen lo que no debes saber. La Unión Norteamericana es el mismo concepto de la Unión Europea, la Unión Africana y lo que pronto será la Unión Asiática. Y la misma gente está detrás de todas ellas. Y cuando sea el momento, la Unión Norteamericana, la Unión Europea, la Unión Africana y la Unión Asiática serán fusionados, conformando las últimas etapas de un plan en el que el hombre ha estado trabajando los últimos 60 años. Un único gobierno mundial. Tendremos un gobierno mundial, nos guste o no. La única cuestión es si el gobierno del mundo será logrado mediante conquista o por consentimiento. Paul Warburg, Consejo sobre Política Internacional, arquitecto del Sistema de Reserva Federal. Estamos agradecidos al Washington Post, al New York Times y la revista Time, y otras publicaciones importantes cuyos directores han acudido a nuestras reuniones y respetado su promesa de discreción durante casi 40 años. Habría sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo si hubiésemos sido objeto del escrutinio público durante aquellos años. Pero el mundo es más sofisticado y está preparado para alcanzar el gobierno mundial.
La soberanía supranacional de una élite intelectual y banqueros mundiales es con toda seguridad preferible a la autodeterminación nacional practicada en siglos pasados. David Rockefeller. Consejo sobre Política Internacional. Un banco, un ejército, un centro de poder. Y si hemos aprendido algo de la historia, es que el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Este es Aaron Russo, un cineasta y antiguo político. A su izquierda está Nicholas Rockefeller, de la infame dinastía Rockefeller de banqueros y empresarios. Después de mantener una cercana amistad con Nicholas Rockefeller, Aaron finalmente terminó la relación horrorizado por lo que supo de los Rockefeller y sus ambiciones. Tuve una llamada un día de una abogada que conocía. Y ella me dijo, ¿te gustaría conocer a uno de los Rockefeller? Le dije, seguro, me encantaría. Nos hicimos amigos y comenzó a revelarme un montón de cosas. Entonces, una noche me dijo, va a ocurrir un suceso, Aaron. Y a partir de ese suceso, verás cómo vamos a ir a Afganistán. Así podremos poner un gran oleoducto desde el mar Caspio, vamos a ir a Irak para llevarnos el petróleo y establecer una base en Oriente Medio. Y vamos a ir a Venezuela y librarnos de ese Chávez. Las dos primeras se llevaron a cabo. Lo de Chávez no funcionó. Vas a ver tipos yendo a cuevas, buscando a gente que nunca van a encontrar. Él se reía de esta guerra que tenemos contra el terrorismo porque no hay ningún enemigo real. Estaba hablando de cómo esta guerra contra el terrorismo nunca la podríamos ganar porque es una guerra eterna. De modo que puede seguir siempre quitándole libertades a la gente. Le dije, ¿cómo van a hacer para convencer a la gente de que todo esto es real? Me dijo, por los medios pueden provocarlo. Solo debes seguir hablando sobre estas cosas y decirlas una y otra vez. Y finalmente la gente las cree. Crearon la Reserva Federal en el 13, a base de mentiras. Crearon el 11S, que fue otra mentira. Con el 11S están librando una guerra contra el terrorismo y después vamos a ir a Irak, que fue otra mentira. Y ahora van a ir a Irán. Es una cosa llevada a otra. Le decía, ¿por qué hacen esto? ¿Cuál es el objetivo? Tienes todo el dinero del mundo, tienes todo el poder. Sabes que están hiriendo a la gente, eso no es bueno. Y él me contestaba, ¿por qué te preocupas de la gente? Cuídate a ti mismo y cuida a tu familia. Le dije, ¿pero cuál es el objetivo definitivo aquí? Me dijo, el objetivo final es ponerle un chip RFID a todo el mundo. Y tener todo el dinero en esos chips. Tener todo eso en esos chips. Y si alguien quiere protestar sobre lo que hacemos o ir en contra, entonces solo apagamos su chip. Así es, con microchips. En 2005 el Congreso, bajo la pretensión de control inmigratorio y la llamada guerra contra el terrorismo, se aprobó el Real ID Act, bajo la cual se prevé que en mayo de 2008 se te exigirá llevar una tarjeta de identificación federal, que incluye un código de barras escaneable con tu información personal. Sin embargo, este código de barras es solo un paso intermedio antes de que la tarjeta sea equipada con un módulo de seguimiento RFID, que usará radiofrecuencia para seguir todos los movimientos en este planeta. Si esto te suena extraño, debes saber que el chip de seguimiento de RFID se encuentra en todos los nuevos pasaportes americanos. Y el paso final es el chip implantado. Mucha gente ha sido hábilmente manipulada para aceptarlo bajo diferentes pretextos. Tenemos una familia de Florida que son pioneros en un valiente nuevo mundo. Han sido voluntarios en ser los primeros en tener microchips con dispositivos de identificación, implantados en sus propios cuerpos. Después del 11S estaba muy preocupada por la seguridad de mi familia. No me importaría tener algo implantado permanentemente en mi brazo, que me identificara. Al final, todos estarán encerrados en una red monitorizada de control, donde cada acción que realices será documentada. Y si te sales de la línea, apagarán tu chip. Y desde ese punto, cada aspecto de la sociedad girará alrededor de interacciones con estos chips. Esta es la imagen del futuro si abres los ojos para verla. Una economía mundial centralizada, donde los movimientos y las transacciones de todos son seguidas y monitorizadas, todos los derechos eliminados. Y el aspecto más increíble, estos elementos totalitarios no serán impuestos sobre la gente.
La gente los pedirá, ya que la manipulación de la sociedad a través de la generación del miedo y de la división ha separado al ser humano de su sentido de poder y de realidad. Un proceso que no ha ocurrido por siglos, sino milenios. Religión, patriotismo, raza, riqueza, clase y cada forma de identificación arbitraria separatista así concebida ha servido para crear una población controlada, fácilmente moldeable en las manos de unos pocos. Dividir y conquistar es el lema. Y mientras la gente continúe viéndose como separado de los demás, se prestan a sí mismos para ser completamente esclavizados. Los hombres detrás del telón saben esto y también saben que si la gente se da cuenta de la verdad, de su relación con la naturaleza y la verdad de su poder personal, todo el zeitgeist fabricado con el que se alimentan caerá como un castillo de naipes. El sistema entero en el que vivimos nos enseña que no tenemos poder, que somos débiles, que la sociedad es mala y llena de crimen y demás. Eso es todo una enorme mentira. Somos poderosos, poderosas, hermosos, hermosas, extraordinarios y extraordinarias. No hay razón para que no entiendas quiénes somos en verdad, hacia dónde vamos. No hay razón para que las personas no alcancen todo su potencial. Somos seres increíblemente poderosos. Creo que pasé 30 años de mi vida, los primeros 30 años, tratando de convertirme en algo. Quería ser bueno haciendo cosas, quería ser bueno en tenis, en la escuela, en las notas. Y todo lo veía desde esa perspectiva. No estoy de acuerdo de la manera en que soy, pero sí soy bueno haciendo cosas. Por fin me di cuenta de que entendía este juego mal, porque el juego era descubrir quién era yo. En nuestra cultura hemos sido entrenados para resaltar las diferencias individuales. Si te fijas en cada persona, lo que inmediatamente ves es que es más inteligente, más tonto, más viejo, más joven, más rico, más pobre. Y hacemos estas distinciones dimensionales y las ponemos en categorías. Y las tratamos de esa manera. Y así vemos a los demás como separados de nosotros mismos. Las maneras en que estamos separados. Y una de las características dramáticas de esa experiencia es estar con otra persona y de repente ver las formas en las cuales se parece a ti, no las distintas a ti, y experimentar que lo que es esencial en ti es esencia en mí. Es lo importante, entender que no existe el otro. Es todo uno. Yo no nací rico y acomodado, nací siendo un ser humano. Entonces aprendí esta historia de quién soy, si soy bueno o malo, resolutivo o no. Todo eso se aprende durante el camino. Cuando el poder del amor prevalezca sobre el amor al poder, el mundo conocerá la paz. Los viejos intereses de patriotismo racial, sexual y religioso, el fervor nacionalista rabioso, están empezando a no funcionar. Una nueva conciencia se está desarrollando que ve la Tierra como un solo organismo y reconoce que un organismo en guerra consigo mismo está condenado. Bill Hicks solía terminar sus discursos con esto. La vida es como montar en un parque de atracciones. Cuando te subes piensas que es real, porque así de poderosas son nuestras mentes. El paseo sube y baja, da vueltas, tiene emociones, sustos y luces de colores. Y es muy ruidoso y es divertido por un rato.
Algunos han estado en la atracción por mucho tiempo y empiezan a preguntarse, ¿esto es real o es solo una atracción? Y otra gente ha recordado y nos ha dicho, ¡hey, no te preocupes, no temas! Porque esto es solo una atracción. Y hemos matado a esa gente. ¡Cállenlo, que tengo mucho invertido en esta atracción de feria! ¡Cállenlo! Mira mi ceño de preocupación, mira mi gran cuenta bancaria y mi familia. Esto tiene que ser real. Es solo una atracción. Pero siempre matamos a esos tipos buenos que dicen, ¿pero no se da cuenta? Y dejamos a los demonios que campen libres. Pero no importa porque es solo una atracción y podemos cambiarlo todo cuando queramos. Es solo una decisión. No sobre el esfuerzo, el trabajo, el empleo o ahorrar dinero. Solo una decisión ahora mismo. Entre el miedo y el amor. Faye Geist.